Bueno, ayer comentábamos del conflicto. Bueno, en realidad la causa que nos convocaba era una suerte de intento de armonizar el nuevo CPP y se coló por allí el conflicto bien actual entre el fiscal Iglesias, el nuevo fiscal que asumió en lo que es el área de delitos sexuales y violencia de género, que tiene esa polémica que se instaló con el fiscal Gómez por esas supuestas 300 casos que archivó, sin prejuicio, ¿no?, de que se pueda reabrir si aparece más evidencia. Hizo mucho ruido, efectivamente, que se archivaran en tan poco tiempo, desde que asume, 300 causas. Más un contexto, además, donde está muy instalada todavía una suerte de grieta entre quienes entienden que recién hoy la justicia se está acercando para las víctimas de este tipo de delitos y quienes entienden que la justicia se está yendo hacia un lado, indubio pro mujer, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto en el cual se da esta polémica y por eso es tan picante. Vamos a tener hoy contacto con el propio fiscal Iglesias. Pero antes, se anunció paro de la educación para el 15 de junio. Los sindicatos, obviamente, ¿no? Reclamando por, bueno, presupuesto y seguridad en centros educativos, como las dos grandes líneas, pero también mayor participación en todas las decisiones que tienen que ver con, bueno, las decisiones de las autoridades sobre la educación. El tema es que, claro, hay una LUC, entonces habría que separar los temas. ¿Qué le cabe al sindicato por reclamar y qué no tiene sentido reclamar? Porque hoy, insisto, se votó y se refrendó la LUC, que tiene artículos específicos sobre educación. Vamos a repasar primero un tape con información y después debatimos aquí, ¿les parece? A ver. Pese a que las autoridades aseguran que no hubo recorte, los sindicatos señalan que lo hubo del 2021 al 2022 por 80 millones de dólares. Eso es consecuencia de la pérdida salarial del 8% y de la reducción de puestos de trabajo. Es dramática la situación que hay que generar para crear cargos en el área de administrativos y de servicios, sobre todo de servicios, porque mucha obra nueva que son de arrastre del gobierno anterior o del periodo anterior, porque en este periodo las obras se congelaron, no hay previsto hacer obras nuevas con presupuesto genuino, pero sí hay obras que se ponen en funcionamiento, no tienen funcionarios para que puedan atender y poner en puesta en práctica el funcionamiento de esas instituciones. Los sindicatos de la enseñanza preparan un paro nacional para el 15 de junio con una marcha que llegará a la Torre Ejecutiva. En sus reclamos también incluyen la inseguridad. Sostienen que el presidente de la ANEP ha estado ausente en los casos de violencia en los liceos. De una vez que se hagan cargo de los temas que son trascendentales para la vida de las instituciones en un tema tan sensible y complejo como es el tema seguridad, producto de que hay una inseguridad creciente en todo el país, hecho que todos sabemos, aunque algunos pretendan ocultarlo, pero que hay responsabilidades puertas adentro que le corresponden al presidente del Códice de la ANEP y puertas afuera al ministro del Interior. Bien, cada vez que la educación hace un paro, suele decirse que no están pensando en los estudiantes, que quienes terminan perdiendo finalmente siempre son ellos. Pero también es lógico entender que si no es a través de un paro, hasta se les exige ser más creativos y que busquen una manera alternativa y no perjudicando a los niños. Bien, no es fácil encontrar una manera alternativa, porque además tampoco se les permite plantear reclamos en carteleras ni en vía pública, porque estarían faltando a la laicidad en algunos casos. Entonces, no sé cuán sencillo puede ser para la educación que se escuchen sus propuestas y sus reclamos. Ese es un tema. Ahora, y el de siempre, ¿no? Pero un poquito la clave de lo que se podría debatir hoy es la legitimidad de estos reclamos en esta oportunidad. La educación habla que le bajaron el salario y de un recorte de 80 millones. Pérdida salarial en el contexto que vive el Uruguay y el mundo. ¿Es recortar el salario? Eso para arrancar, ¿no? Después que hay otros puntos también, por supuesto, que están en esta plataforma reivindicativa. Me gustaría una opinión de arranque. Fernando Marguerí. Este paro del 16 de junio tiene de todo adentro, ¿no? Tiene temas económicos, temas sindicales,
sobre la libertad sindical, tiene temas de infraestructura, tiene temas de recortes, hay un paquete de cosas adentro. Obviamente, primero que nada, estaba previsto, no va a ser el único paro en el sector público. El 30 de junio el Poder Ejecutivo tiene que presentar la rendición de cuentas y es la única... Bueno, además es eso, ¿no? Es la última rendición de cuentas en la que este gobierno puede aumentar el gasto. Y que además ya dijo. Es la última carta que tienen los sindicatos públicos para tratar de obtener resultados y por lo tanto este mes va a ser muy conflictivo. Esto recién empieza. Va a haber conflicto en varias áreas del Estado. Yo lo que sí creo es que hay cosas, obviamente, nadie va a desconocer que hay problemas. Hay restricciones económicas, hay pérdida de poder adquisitivo en el sector público, hay eventualmente problemas de infraestructura. Los problemas venían de antes y siguen los problemas, no se solucionan todos los problemas ni en 2 años, ni en 3, ni en 4, ni en 5, requieren de una sucesión de acontecimientos. Yo no voy a volver acá con la pandemia y no sé cuánto, porque la pandemia distorsionó los planes del gobierno, eventualmente puede haber retrasado alguna cosa, pero ya empieza a ser reiterativo la utilización de la pandemia como argumento para decir que las cosas no se hicieron con la velocidad con la velocidad que se desearía o que se necesitaría, pero que es cierto que la pandemia existió, y que es cierto que trastocó los planes del gobierno y que eventualmente costó más plata el sector público de la que podía haber costado y que dinero que se podía haber destinado a otra cosa se tuvo que destinar a eso. Todo eso es cierto, pero deja de ser un argumento. La reivindicación salarial desde el punto de vista gremial es absolutamente lógica, es exactamente lo que tiene que hacer un gremio, para mí, un sindicato. Lo que no puede es intentar intervenir en la definición de políticas, que para eso hay otras personas que fueron electas. Que lo están pidiendo en esta plataforma. Y lo que tampoco pueden, que a mí es una actitud hasta antidemocrática, es ir contra las instituciones formalmente constituidas en una democracia. Hablo de la justicia, hablo del Codicen, cuando van a plantear que en el Liceo de San José, porque eso está en la plataforma, no se violó la laicidad, cuando ya hay un fallo al respecto, o cuando van a hacer determinadas reivindicaciones de otro tipo de acciones, como las horas sindicales en FENAPES, donde participó una institución democrática como es una comisión parlamentaria y va a actuar la justicia. Entonces, como no estoy de acuerdo, voy y bombardeo, que está encadenado con el segundo tema del programa, de que no lo anunciaste todavía, pero que tiene que ver también. Cuando hay grupos de presión de afuera, que está bien, que tienen que existir, pero la permeabilidad en las instituciones tienen que ser lo suficientemente impermeables para no dejar someterse a las presiones. Y acá creo que hay, del sindicato, hay una cantidad de cosas mezcladas que tienen que ver con cuestiones corporativas del propio sindicato y otras que tienen que ver con reivindicaciones. Las reivindicaciones salariales, hay un compromiso del Poder Ejecutivo, del Gobierno, de recuperar salario antes de terminar el mandato. O sea, no puede pretender el gremio, sabe que no lo va a conseguir, recuperar el 7 o el 8% que dice que perdió en los próximos 30 días en la próxima rendición de cuentas. No va a pasar eso. Entonces es un paro que se transforma en un paro político, como mezcla de paro político con otro tipo de acciones y posturas del sindicato. Esa es mi opinión. Bien, siempre es delicada la línea para ser advertida, ¿no?, entre un paro político y no político. ¿Qué pensás, Edgardo? Yo creo que primero que hay que clarificar alguna información. No es el gremio, sino son los gremios de la enseñanza, todos. Primaria, secundaria, UTU, universidad y también los sindicatos de la enseñanza privada. Es toda la coordinación de la educación que está planteando el tema. Por lo tanto, no tiene, para cada uno puede ser que haya un elemento particular que en su declaración lo haga, pero no tiene que ver con los otros temas que Marguerite señalaba del pasado de problemáticas y conflictividad en el área. Es el tema de los salarios y del recorte en la educación, en los hechos que ha ocurrido entre el 2021 y 2022. En una... Perdóname, Rubianes, pero una cosa. Pero una cosa, porque tampoco, como estás hablando de lo que yo dije, me das... Claro. El paro es de la educación pública.
No metas la educación privada y todo La lo demás. educación privada se adhiere al paro y está informado de El esta paro forma. es decretado por la educación pública, que conste en actas. No consta en acta, en la prensa lo señala, si hay adhesión de la educación privada y lo veremos en el 15 de junio. Sí, vamos a ver que quién paro. no va a trabajar bueno, el no 16 sé, de junio. esa es la información. Ahora déjalo. Segundo, Sí, yo lo dejo, pero lo que pasa es que no se puede a seguir con lo que digo. En una instancia de debate anterior, justamente que estaba Verónica coordinando, terminamos discutiendo en torno exactamente a este tema. Porque yo decía que parte de la estrategia del gobierno para reducir el déficit fiscal es la reducción de los salarios públicos. Es una estrategia para todo el periodo, porque considera que los salarios públicos están sobreestimados, sobrevaluados. Y lo dicen algunos economistas y lo dice el informe que yo señalé en su momento del BID, donde se decía que había un grado de ineficiencia en términos del gasto público por un sobrecosto que tienen los salarios públicos. Por lo tanto, el objetivo de reducir, independientemente del elemento de la pandemia, que no estaba obviamente previsto en el año 2019, sí estaba previsto la reducción de los salarios públicos como parte de una estrategia de reducción del déficit fiscal. Por lo tanto, no es ninguna novedad. Verónica planteaba al terminar, ¿y qué pasa entonces con la conflictividad? Preguntó eso y yo le contesté. Y bueno, va a haber conflictividad, en más, en menos, tirarán un 2%, un 3%, no sé qué, pero el objetivo al terminar el periodo va a ser reducción del gasto público y particularmente de los salarios públicos, porque parte de la estrategia. Acá traje una figura, si lo puede enfocar la cámara. Levantalo un poquito que se ven los ¿Ahora? ojos. Sí, ahí va. Si la puede enfocar la cámara, donde se observan dos cosas. La masa salarial, es decir, el gasto en salarios globales, considerando no solo el salario en sí, sino la cantidad de cargos que existen, la cantidad de empleo, se llama masa salarial, y el Producto Bruto Interno. Y entonces vemos cómo ha crecido paralelamente durante todos estos años, anteriores a la pandemia, digamos, al 2020, cómo cae en el 2020 y cómo mientras el Producto Bruto Interno se recupera, la masa salarial no se recupera. Conclusión, no es que para que haya más trabajo hay más trabajo y por lo tanto el dinero se reparte. No, hay caída global de la masa salarial. Esto ocurre tanto en lo privado como en lo público. Y esa situación es la que va a llevar a este grado de conflictividad que se expresa el propio Robert Silva cuando le preguntaron ¿qué pasa con esos 80 millones que se está diciendo que hubo un recorte? Él dice que no hay recorte, lo que dice que hay es que se mantuvo el monto, la inflación se lo come, bajaron los salarios y por lo tanto hay en la práctica una pérdida del monto real, ¿no? Entonces, esa es la situación actual. Si nosotros pensamos que frente a esa situación no va a haber respuesta de los sindicatos de la enseñanza, y estamos equivocados. O sea, yo no creo que el déficit fiscal, la recuperación o digamos, la reducción del déficit fiscal se tenga que hacer a costa de los salarios de los profesores y maestros de nuestro país. Y en parte, la estrategia del gobierno es esa. ¿Qué pensás, Valeria? Bueno, a ver, hay algunas cosas que mencionaba Fernando que son reales, que tiene que ver con el momento político en el que estamos. Todos los paros son políticos, no son políticos partidarios, son políticos. Todos intentan generar un hecho político. Entonces, obviamente que la plataforma que construyeron la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, es verdad que es la educación en su conjunto la que plantea esta paralización, tiene que ver con, y bueno, la coordinadora funciona en el seno del PIT-CNT, es la unión de todos los trabajadores vinculados a la educación. En la educación pública y privada están todos dentro de esa coordinación. ¿Tá? Entonces, como decía, obviamente es un paro político y es un paro que generalmente se da cuando hay posibilidades de modificar presupuestalmente a todos los gobiernos. En este momento político siempre hay conflictividad de los sindicatos públicos, en este caso la educación, pero esto va a ser obviamente en este mes, se llama va a ser rendición algo, de cuentas. Exactamente, en la rendición de cuentas, donde tú puedes hacer una modificación en cuanto a lo presupuestal y poder redistribuir recursos,
Está claro que los sindicatos públicos, comenzará la educación, pero vamos a ver a la salud y vamos a ver a todos los sindicatos públicos seguramente, y va a pasar también con los sindicatos municipales. Nosotros tenemos rendición de cuentas también y modificación presupuestal, donde lo que no estuvo incluido en el quinquenal se puede conquistar ahora y se hace. Yo quiero ir a algo que vos decías hoy, Victoria, en cuanto a la LUC. En realidad no hay una rediscusión de la LUC. Lo que sí hay es, a partir de lo que está aprobado en la LUC, hay dos miradas de cómo se va a llevar adelante. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la nueva visión de formación que se le va a dar a los docentes. La nueva visión en cuanto a la educación y la reforma que se está llevando adelante de la educación en cuanto a cuáles van a ser los contenidos, que no los va a definir el sindicato. Simplemente el sindicato, dentro de la plataforma que arma en el paro, prioriza obviamente lo presupuestal por el momento político en el que estamos, pero también pone arriba de la mesa que esos cambios que va a llevar adelante el gobierno y que está llevando adelante el gobierno, hay una visión y una opinión del sindicato que se pone arriba de la mesa en esta plataforma del paro. No es que vamos por todo esto como una bolsa no, pero de 200 lo que se pone como kilos. Plataforma es la sugerencia y la visión o es el queremos participar más. En realidad es la visión porque lo que se entiende es que queremos participar más. No, en realidad es queremos participar como parte de la negociación colectiva. Está claro que los sindicatos no resolvemos, pero dentro de las pautas de la negociación colectiva está la posibilidad de que el sindicato proponga. Los sindicatos, en todo lo que tiene que ver con todas las áreas de trabajo, en todas las ramas de actividad, nosotros tenemos la posibilidad de presentar propuestas de las distintas políticas que lleva adelante. En este caso, el gobierno también pasa en las patronales privadas que vos podés llevar tu propuesta. ¿Te darán bola? ¿No te darán bola? Sí, bueno, pero no está denegada. Eso, no nunca escuchamos a Silva decir que no les interesa la opinión de los Hay una carencia en la negociación docentes. colectiva igual. O sea, bueno, hay un problema. Y esa es la pica. No. Dicen que no quieren cogobernar. No. Bien. ¿Qué se entiende por cogobernar? No, hay un problema igualmente, en la educación hay un problema en la negociación colectiva. O sea, el vínculo sindicatos de la educación con Robert Silva no es el mejor. No hay una puerta abierta a la negociación y eso lo han planteado los trabajadores. Un hombre que además viene de ese mismo palo. No sé, en realidad, sinceramente no sé el problema que hay de que en realidad no es fluida la negociación colectiva, no funciona de la mejor manera y creo que eso modificaría enormemente lo que tiene que ver con el nivel de conflictividad. Porque ahora uno cuando va a negociar sabe que no va a conquistar todos los puntos. Creo que lo de la recuperación del salario es fundamental. Está bien, hay un compromiso del gobierno, lo que tiene que quedar escrito en esta rendición de cuentas es cómo va a ser esa recuperación. ¿Cómo se va a dar? ¿En qué año se va a dar? ¿Cómo van a ser porcentualmente esa recuperación? Y ahí se elimina de la plataforma. Eso no está diciendo quiero en 30 días la recuperación salarial, sino es cómo y cuándo vamos a ir recuperando el salario. ¿Y el gobierno lo puede saber? Y yo creo que sí, el gobierno necesariamente lo tiene que proyectar. O sea, ante el compromiso... El compromiso que está planteado, ¿qué significa? Sí, el día después de las elecciones vas a quejarte. Y hay un punto más en el que me quiero detener, que es la seguridad. Bien, pero vamos a hacer una pausita y cuando regresemos reenganchamos contigo con el tema de la seguridad y falta Fer.